Amada Iglesia Cristiana Jericim, vamos a tener nuestro segundo estudio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión es la parte 2 de las instrucciones acerca de los falsos maestros. Son las instrucciones que le giró en esta carta Pablo a Timoteo sobre esa situación en la iglesia de Éfeso. Para esto vamos a utilizar nuestro libro sagrado, la Biblia, en primera carta a Timoteo, capítulo 1, de los versículos 12 al 20, sería la segunda parte. Tenemos esta verdad central. El ministerio, Pablo continúa con las comparaciones, con las metáforas. El ministerio es una guerra contra el pecado y contra Satanás, la cual es librada bajo el mando del Señor Jesús, que es el capitán de nuestra salvación. Entonces, el servicio a nuestro Dios, libramos una guerra. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en su carta a esta iglesia, a Éfeso, en el capítulo 6. Acerca de esta carta, vamos a dar un poquito más de información. Primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son peculiares entre las cartas paulinas. Son muy personales, prácticas y asistemáticas por naturaleza. ¿Qué quiere decir asistemáticas? Pues quiere decir esto, hermanos, cuando nosotros hemos visto Filipenses, Colosenses, Corintios, si ustedes recuerdan, siempre Pablo da en una primera parte acerca de doctrina, acerca de enseñanza, y luego una segunda parte que es la aplicación práctica. Pero aquí toda la carta es de carácter práctico y además tratan asuntos de orden eclesiástico, o sea, asuntos que atañen a toda la iglesia y que Pablo no había tocado hasta entonces, solo ocasionalmente. Vamos a ver la fecha en que fue escrita esta carta. Los viajes misioneros de Pablo, el primero, el segundo y el tercero, abarcan aproximadamente los años 48 al 56 después de Cristo. De los años 56 al 60, Pablo fue encaminándose lentamente hacia las cortes romanas para arribar finalmente a Roma. Por 2 años, que son el 61 y el 62, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario en Roma. Y ahí es donde se detiene nuestro libro de los Hechos. Y se puede suponer que al final de ese tiempo fue puesto en libertad. Del año 62 al 67, Pablo viajó más o menos con libertad. Y es en este periodo cuando dejó a Timoteo en Éfeso y a Tito en la isla de Creta. Y posteriormente escribió a cada uno una carta entre los años 63 y 66. Entonces podemos resumir que esta carta, la primera a Timoteo y también la carta a Tito, fue escrita en esta fecha, en el año 63 a 66 después de Cristo. Bueno, vamos a nuestro estudio. Tenemos el punto número 1. La experiencia de Pablo con la gracia. Estos versículos que vamos a considerar, los versículos del 12 al 17, hagan de cuenta que es como un paréntesis. Habíamos ya encontrado un término muy curioso que es digresión. Es como hacer una pausa, es como hacer una explicación intermedia que favorece el entendimiento del resto del texto. Entonces, de los versículos 12 al 17, Pablo hace una pausa con el propósito de terminar este primer texto, esta primera parte del texto, que son los versículos del 18 al 20. Vamos a leer esos versículos. Fíjense, es parte de la historia personal del apóstol Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Por supuesto que estoy dando lectura a los versículos del 12 al 14, que es donde está esta primera porción del estudio. El 13 dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, les recuerdo que el punto se titula La experiencia de Pablo con la gracia. En este punto del inventario de pecadores de Pablo, ustedes recuerdan, en la segunda parte del primer estudio, vimos una serie, un listado de pecadores, transgresores, adúlteros, fornicarios, homicidas, ¿se acuerdan? Entonces, en este punto del inventario de pecadores de Pablo, de los cuales él sabía que era el principal, combinado con su recuerdo del evangelio que se le había encargado, provocó en él una poderosa emanación, una poderosa oleada de gratitud a Dios. Las palabras doy gracias, en griego charis, están en una posición enfática. Entonces, después de haber él considerado todos los mandamientos que en su vida de Saulo transgredió, entonces él hace esta pausa para dar gracias a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, que le fortaleció. La gratitud de Pablo surgió del hecho de que Dios, en su gracia, había provisto a Pablo de toda la capacitación necesaria. ¿Recuerdan ustedes Filipenses 4:13, que es una carta que acabamos de estudiar recientemente? Lo sabemos muchos de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios lo capacitó, le dio la fuerza para poder hacer lo necesario. Dice, y considerándolo fiel, lo colocó en un lugar privilegiado en el ministerio. La razón por la que esto era tan impactante para el apóstol era que él sabía muy bien del abismo del que había sido sacado. Saulo en este lado izquierdo, Pablo en este lado derecho. ¿Cuál es ese abismo? Miren cómo se describe. Cuando dijo que él había sido antes, en estos versículos, particularmente en el 13, se da 3 adjetivos. Primero se llama blasfemo. En medio, perseguidor, ¿se acuerdan ustedes? Perseguidor de la iglesia. E injuriador. No estaba exagerando para hacer notar su pasado. Para esto vamos a repasar Hechos 26, del 9 al 11, donde es uno de los 2 pasajes en este libro de Hechos en el que Pablo presenta un vívido relato de su vida. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así es como vemos que Saulo consintió en la muerte de Esteban. Aún así, Pablo fue recibido a misericordia, porque sus actos fueron producto de
la, en el versículo 13 dice, producto de la ignorancia. Hagamos una aclaración, fíjense bien. La desobediencia voluntaria, el que a propósito, conociendo el mandamiento, lo desobedece, provoca la ira de Dios. Esto lo podemos encontrar en Números 15, 22 al 26. Dice claramente así: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Entonces, hemos descrito en Números cómo Dios da la instrucción de cuando hay un error por ignorancia, inclusive les instruye acerca de qué hacer para que Él los perdone. Dice, pero Dios trata amablemente con los ignorantes y extraviados. En Hebreos 5:2 dice claramente así: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. La desobediencia voluntaria está claramente descrita en la ley de Moisés, en todas las maldiciones que el pueblo debía de leer para entender que si voluntariamente desobedecía, habría castigo. Por consiguiente, el apóstol recibió la misericordia de Dios, no su ira. La gracia de Dios sobrepasó por mucho aún el pecado más serio de Pablo. Donde antes había únicamente incredulidad, Dios derramó, leámoslo en el versículo 14, dice, fue más abundante con la fe. En el corazón de Pablo había incredulidad, pero por la gracia de Dios, al creer, el apóstol Pablo, siendo Saulo, cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Cuando creyó, recibió fe en Cristo. Donde había violencia y agresividad contra Dios y su gente, ahora Dios había vertido su amor de Cristo. Me entendece mucho que el apóstol Pablo mismo se describe que él los cuidó como una nodriza, con tanta solicitud y con tanto cuidado a cada uno de las iglesias. La gracia de Dios suplió de manera sobreabundante todo lo que le faltaba a Pablo. Estar presente en sobreabundancia en este texto, en el versículo 14, cuando dice fue más abundante, en griego es hiperpleonasen. Aquí puede verse la completa medida de lo que Pablo quiso decir cuando habló del ministerio, del servicio de Cristo y el poder que provee al creyente. Esto en el versículo 12, cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Entonces, este es algo precioso
en donde al mismo tiempo que Dios llamó al ministerio al apóstol Pablo, le proveyó de lo que le faltaba, de fe, porque él estaba en incredulidad, y le dotó de amor, porque acuérdense que él iba todo furioso en contra de los del camino. Y en ese maravilloso nuevo nacimiento le proveyó de amor por los creyentes. Muy bien, ahora leamos los versículos 15 al 17. Fíjense cómo estamos en el punto de la gracia que recibió Pablo. ¿Sí? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y entonces, en un cántico de alabanza y de adoración, escribe en el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se consideraba el primero de los pecadores. Acuérdense en qué terminó el estudio anterior, en un listado de pecadores, pero el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. Y si sobre mí derramó tanta gracia, lo puede hacer con cualquier otro. El meollo, el centro del relato personal de Pablo, que comenzó en el versículo 12, ahora se clarifica. Es un testimonio acerca del propósito de la encarnación de Cristo. Jesús vino no simplemente para poner un ejemplo o para mostrar su preocupación por el mundo. Él vino para salvar a los pecadores de su perdición espiritual. Y Pablo dice que Él era el primero de todos. Este punto fundamental no debe malinterpretarse. Es una verdad que es descrita en el versículo 15, fiel y digna de ser recibida por todos. De hecho, fue precisamente por eso, para demostrar el plan de Dios para salvar a los pecadores, que Pablo mismo fue salvo. Él recibió esa gran bendición, pero fue con un propósito. Por ser el primero de los pecadores, acuérdense cuando lo llamó el Señor. Iba con cartas para la ciudad de Damasco para perseguir, encarcelar y dar muerte a los creyentes. Entonces, por ser el primero de los pecadores, representaba el ejemplo extremo. Si Dios fue paciente y benevolente para salvar a Pablo, amados hermanos, lo sería con cualquiera. Perdonaría cualquier pecado. Pablo fue homicida y él, Cristo Jesús, lo perdonó. Todos los demás que siguen pueden mirar hacia atrás, hacia Pablo, como un prototipo o patrón. En griego, ejemplo, hipotiposin, según lo dice 2 Timoteo 1:13, que se lee. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, el más grande de los pecadores llegó a ser el más grande de los santos. El más grande de los enemigos de Dios llegó a ser su mejor siervo. En algún punto entre estos dos extremos nos podemos ubicar nosotros, mis amados hermanos. Pablo fue el más grande de los pecadores,
homicida y perseguidor de los creyentes, pero fue por la gracia de Dios y fortalecido con poder el más grande de sus santos. Así que, mis amados hermanos, qué mensaje tan consolador podemos encontrar aquí en la primera carta de Timoteo. Esto es para decirlo a los cuatro vientos. No importa cuán grande sea el pecado de una persona, Dios lo perdona. Entonces, vuelve ahora Pablo al punto del encargo que le hizo a Timoteo. El encargo que le hizo a Timoteo. Miren, amados hermanos, esas doctrinas desviadas estaban siendo enseñadas por los mismos hermanos de la iglesia de Éfeso. No eran judaizantes de fuera, no eran gnósticos de fuera, eran los mismos hermanos de allí los que estaban pecando. Entonces Pablo les está diciendo que se arrepientan y que si el Señor Jesús tuvo esa gracia demostrada con Pablo, lo podría hacer con cualquiera de esos maestros que ahorita estaban pecando. Vamos a leer entonces los versículos del 18 al 20 para poder tocar la segunda parte de nuestro estudio. La base bíblica dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los falsos maestros, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está fuerte esta palabra, hermanos. De su breve pausa personal, de los versículos 12 al 17, Pablo regresó a tratar los asuntos específicos que enfrentaba Timoteo en Éfeso, retomando el encargo iniciado en el versículo 3. En ese versículo 3 dice así: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el encargo. Este mandamiento, la misma palabra parangelian, se encuentra en el versículo 5. Dice: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, este mandamiento se refiere a la enseñanza acerca de los falsos maestros mencionados anteriormente. Tales indicaciones estaban en conformidad con las profecías hechas antes con respecto al llamado de Timoteo y su preparación para el ministerio en Éfeso. Seguramente en algún momento en que no lo encontramos, porque así no le plació al Espíritu Santo dejarlo en alguna de las cartas o en el libro de Hechos, se le hizo imposición de manos a Timoteo y seguramente algunos profetas dieron allí sus profecías, ¿verdad? Solo se puede suponer quién fue el profeta y dónde se expresaron esas profecías. Se sabe que las mismas reforzaron la convicción de Pablo de que Timoteo era un soldado idóneo para dirigir la batalla contra el error en la iglesia de Éfeso. La batalla contra el error. En Efesios 6:12 dice así, en 1 Timoteo 6:12 dice así: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Y en la otra cita, 2 Timoteo 4:7 dice, hablando sobre esta forma o metáfora de comparar el ministerio con militar en la milicia, en 2 Timoteo 4:7, ya cuando se despide el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, si ustedes se fijan en este versículo 4:7 de segunda carta a Timoteo, también encontramos tanto la metáfora atlética y la metáfora militar, porque dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Timoteo tenía que recordar estas profecías, las que se hicieron cuando se le dio esa imposición de manos, e inspirarse en ellas para pelear la buena batalla. Veamos algo. Mientras que en Efesios 6, del 10 al 17, Pablo describe en detalle para esa iglesia la armadura que debía ponerse para luchar en la guerra espiritual. Aquí tienen ustedes un resumen de esa armadura. Y leemos esos versículos así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí están todos los implementos, 6 descritos en este pasaje. Entonces no les repite todos los elementos para esta guerra espiritual, sino que en el versículo 19 enlista solo 2 elementos. O sea, sin olvidar los que están en el capítulo 6 de Efesios, le añade estos 2 elementos muy importantes en el versículo 19, que es fe y, ¿cómo le llama? Buena conciencia. Fe y buena conciencia. A propósito de una metáfora, por aquí se menciona para Bengel que la fe es como un licor muy precioso. La buena conciencia es el vaso limpio, puro que lo contiene. La pérdida de la buena conciencia ocasiona el naufragio de la fe. Las 2 son necesarias, la fe y la buena conciencia. Miren, hermanos, aparentemente estas 2 siempre van de la mano. Leemos en 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se fijan en estos 2 últimos elementos? Buena conciencia y fe no fingida. Y en 1 Timoteo 3:9, nuevamente, el apóstol le escribe a Timoteo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Van de las 2. Miren, tener fuerza en una siempre va acompañada de fuerza en la otra. Por lo que, si se falla en una, se falla en la otra.
Entonces, recuérdense los dos ingredientes, hermanos, fe y buena conciencia. De manera que algunos que han rechazado, o sea, apoteó, descartar algo de manera fuerte, de manera deliberada, aquellos que han rechazado la buena conciencia, han encontrado que su fe se ha destruido. Lo vemos en Primera Carta a Timoteo 4:1 y 6:10. El versículo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el otro versículo, en 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El error en la doctrina frecuentemente tiene su raíz en alguna falla moral. Es como cuando ocurre una desviación en la conciencia, se tuercen las escrituras para apoyar ese pecado. Había dos hombres en Éfeso que ilustraban este principio y los menciona claramente en su carta el apóstol Pablo. Uno de ellos fue Himeneo, nombrado en la segunda carta a Timoteo 1:17. 2:17 dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, ahí está el nombre, y Fileto. En el caso de segunda carta a Timoteo, aquí vemos a Himeneo y Fileto mencionados como estos apóstatas, pero en este pasaje encontramos a Himeneo haciendo muy mala pareja con Alejandro. No está claro si este es la misma persona, Alejandro, mencionado en Hechos 19:33 y segunda carta a Timoteo 4:14. Allí, en esos dos versículos, se menciona Alejandro, dice así: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ese es en el libro de Hechos. Y en la segunda carta a Timoteo 4:14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero probablemente no. Lo que yo he leído es que en aquellos tiempos el nombre de Alejandro era muy común. El remedio de Pablo para el problema de estos dos blasfemos fue entregarlo a Satanás, o entregarlos a Satanás. Y esto está mencionado en el versículo 20. Frase que quizás se refiere a su excomunión de la congregación para dejarlos a merced de la esfera del dominio satánico, como dice 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo veía a la iglesia, y así lo sentimos, hermanos, como un refugio y protección, un lugar de refugio y protección para los creyentes, sin la cual quedarían en dolorosa desventaja ante la vida. Por eso, el apartarlos, la excomunión, fue diseñada para castigar a los apóstatas. Pero aún así, amados hermanos, la intención de Pablo era que ellos cambiaran, se arrepintieran
la intención era remediar el problema, no que fuera un castigo irremediable. En 2 Corintios 2, del 5 al 8, leemos esto. Miren, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, sí, había arrepentimiento y el hermano había contrición, o sea, dolor por el pecado cometido, entonces se recibía, se restauraba. Y en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, para que se arrepintiera y se reintegrara a la congregación. Así pues, amados hermanos, llegamos a la aplicación del estudio. Juntemos nuestras voces con la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando ve la gracia de Dios en su vida, de haber visto del lugar donde le rescató el Señor Jesucristo, es cuando él exclama esa preciosa alabanza a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, admiremos y alabemos la gracia de Dios nuestro Salvador y por todo lo hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Démosle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 3 personas en la unidad de la deidad. Glorifiquemos su nombre con nuestra vida diaria, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes.